En esta oportunidad vamos a presentar el diseño hidráulico de bocatomas. Nosotros somos estudiantes del noveno siglo de la Universidad Nacional de Barranca. Quienes vamos a presentar el trabajo es Torrealba Pedro y Noel Aldo, y quien les habla Lady Rojas. Primero vamos a comenzar definiendo qué es una bocatoma. Se dice que la bocatoma es una estructura hidráulica construida sobre un río o un canal con el objeto de captar una parte o una totalidad del caudal de la corriente principal. Por otro lado, en el Perú, las bocatomas son estructuras muy importantes, ya que esto permite captar agua de ríos o canales para diferentes usos. Entre ellos están el riego de cultivo, el consumo humano y para generar energía eléctrica. También debido a que nuestro país tiene una geografía variada y cambios en su clima según la región, es necesario que estas obras se diseñen de forma adecuada para que funcionen bien y duren en el tiempo, ¿no? Para ello se debe tener en cuenta el lugar donde se construirá, la cantidad de agua disponible, la presencia de sedimentos y también se tendrá en cuenta la norma del ANA. Ahora procederemos a presentar las partes del bocatoma. Primero tenemos el muro de encauzamiento, tenemos la ventana de entrada, también tenemos la compuerta de limpia, tenemos el barraje, el dentellón del barraje, la poza disipadora, el dentellón de la poza, también tenemos el canal de desfogue. Tenemos la losa de operación de las compuertas, la compuerta del derripiador, el derripiador, la transición, tenemos también el vertedero de salida del derripiador y la compuerta de admisión, la cual esta va a dirigir el agua hacia el canal. Para comenzar con el diseño hidráulico de bocatomas, vamos a tener los siguientes datos: los datos del río, los datos de la ventana de captación, los datos para el barraje y datos para el canal de la limpia. Entre los datos del río tenemos el factor de fondo, el factor de orilla, un coeficiente, el caudal de avenida, también tenemos la pendiente, el caudal mínimo del río y tenemos también el coeficiente de rugosidad. Para empezar con el diseño, vamos a hallar el ancho del encauzamiento. Para ello se van a usar tres fórmulas: la fórmula de Altuni, la de Blaine y la de Petty. Para la fórmula de Altuni usaremos los datos del ancho de la superficie, es la que queremos hallar, el caudal, la pendiente, el coeficiente de rugosidad y el coeficiente. Para el coeficiente A, este se va a hallar mediante N, que es el coeficiente de rugosidad, y K, que es el coeficiente que depende de la resistencia de la orilla, ¿no? Y M va a ser, ¿puedes bajar, por favor? Y M, que va a ser si va a ser para ríos de montaña, para cauces arenosos o para cauces aluviales. Bueno, reemplazando los valores en la fórmula, vamos a obtener nuestra primera base de encauzamiento, la cual es de 9.51. Luego, de la misma forma, hacemos para el método de Branch. ¿Puedes subir, por favor? Bien. Reemplazamos en la fórmula, en este caso solo vamos a usar el caudal y los factores de fondo y de orilla. Reemplazando los datos, tenemos la segunda base, que es de 11.45. Luego, por último, usamos la fórmula de Petty. ¿Puedes subir, por favor? Que en este caso solo vamos a usar el caudal. Teniendo una base 3, la cual nos sale de 9.49, en el cual estos valores se van a sacar un promedio. Ahí tenemos nuestro cuadro resumen con los valores obtenidos
y nuestra base, que va a ser el promedio de ambos, que es de 10. Entonces vamos a tener un ancho de causamiento de 10 metros. Luego seguimos con el tirante del río. Para ello vamos a usar la fórmula de Manning, la cual nos permite hallar el tirante del río, el cual vamos a tener el caudal, el coeficiente de Manning, el área de sección transversal, el radio hidráulico, la pendiente del río, la tirante, ¿no? Eh, Teniendo todos estos datos, vamos a reemplazar en la fórmula de Manning, como se muestra ahí, y vamos a obtener el tirante, ¿no? También vamos a tener nuestra velocidad, que va a ser de 3.16, y también vamos a tener nuestro número de fraude de ríos. En este caso es de 1.474. El número de flow de ríos, esto es un flujo, es el flujo de río, el cual se van a dividir en tres tipos: el subcrítico, el crítico y el supercrítico. El subcrítico es cuando este número de fraude es menor a 1. Esto quiere decir que el agua fluye lentamente. En cambio, cuando el número de flow es igual a 1, esto quiere decir que está en equilibrio la velocidad del agua y la velocidad de ondas de propagación. Y como tenemos en este caso, que es un flujo supercrítico, ya que el número de flow es mayor a 1, decimos que el flujo del agua fluye rápido para que las ondas puedan ir hacia arriba. Ventana de captación. Para determinar el ancho libre de las rejas, lo ideal es comenzar el diseño con el caudal en estiaje, o sea, un caudal mínimo del río. Tener en cuenta que en estiaje el muro de reja funciona como un vertedero, y este vertedero trabaja de manera sumergida. Hay que tener en cuenta en este problema que el caudal mínimo para diseño va a ser de 5 metros cúbicos por segundo. Y vamos a necesitar dos coeficientes, un coeficiente por el vertedero y un coeficiente para corrección por sumersión, ya que, como he dicho antes, este vertedero trabaja sumergido. Tenemos la fórmula para el coeficiente del vertedero, en donde vamos a trabajar simplemente con H, que es la carga de agua sobre la cresta, y Y1, que es la elevación de la cresta desde el fondo del agua desde el fondo de agua arriba. Nuestro M es igual a 2.0377. Ahora la corrección por sumersión. eh, la fórmula es de Konovalov. Y simplemente para determinar el ancho, reemplazamos todos estos datos teniendo B como una variable, en donde tenemos K. K es un coeficiente adicional de pérdida debido a la contracción lateral producido por los barrotes. Y donde Z es el desnivel entre las superficies de agua. Por lo tanto, reemplazando todos los valores, nos da un B igual a 5.02 metros. Redondeando sería 5 metros. 5 metros sería el espacio libre entre las rejas. Para la determinación del ancho total de las rejas, tenemos un ancho mínimo de barras de 10 centímetros y un ancho mínimo de espaciamiento de 20 centímetros según el manual de la ANA. El número de espacios, dale clic por favor, sería la fórmula del espacio entre, bueno, en este caso vamos a trabajar con 0.2 el espacio libre y simplemente dividimos y el resultado nos da igual a, nos da igual a 25 número de espacios libres. El número de barras simplemente sería 25 menos 1. Por lo tanto, el ancho total de rejas sería simplemente la multiplicación entre los espacios libres, que son 0.2 por 25, más 0.1, que son las rejas, por el número de barras, por 24. Entonces nos da un resultado total de
7.4 metros la longitud de las rejas. Para la determinación de la dirección del canal y muro de rejas respecto a la dirección del río, lo primero que tenemos que hacer es, se debe tener en cuenta que es el caudal medio anual del río, además de las dimensiones de la sección modal. Entonces tenemos un Q medio anual de 10 metros cúbicos por segundo. La sección mojada va a ser de 40.58 metros cuadrados. Por lo tanto, la velocidad del río simplemente sería el caudal medio anual entre la sección mojada, que nos da 0.246. Si se quiere que la velocidad con la que pase el agua a la reja sea, bueno, nuestra velocidad de diseño sea 1 metro por segundo, entonces reemplazando acá el ángulo de arco coseno de la velocidad del río sobre la velocidad del caudal de diseño, nos daría un resultado de 75.70. Algo a tener en cuenta es que la dirección del canal de derivación va a tener un ángulo de 90 grados con respecto al muro de rejas. Por lo tanto, para determinar la dirección del muro de reja respecto a la dirección del río, simplemente tendríamos que hallar el ángulo complementario. La altura del muro de rejas. Hay que tener en cuenta que el umbral HO de la ventana de captación debe estar entre 0.6 y 0.8 metros. HO sería desde la parte más baja del fondo del río hasta la cota o el umbral de las rejas. Y hay que tener en cuenta también de que entre el tope del muro de rejas hay una diferencia de 0.20 con el perfil Krieger, con el azul. Entonces, reemplazando todos nuestros datos, el caudal de diseño en metro cúbico, una constante de vertedero, el ancho de la ventana de captación, la altura de la ventana de captación y el número de ventana de captación, nos daría un resultado de 0.55 metros, nuestra altura. Canal de derivación. Para el vertedero de salida, se calcula con la misma fórmula de vertedero sumergido, simplemente que aquí ya no se le multiplica por un coeficiente de corrección. Tenemos un H2 de 1 metro, un tirante de 1.4 metros, un Z de 0.10 metros y un tirante 3 de 0.7 metros. Todos estos datos los estamos estimando, entonces simplemente tengo mi coeficiente de 1.98, mi coeficiente de corrección de 0.613, donde reemplazando los datos me da un ancho del vertedero de salida de 4.10 metros. Para el ancho del desripeador, se calcula en función del resalto sumergido. La altura contraída de 1 por Bernoulli es. Hay que tener en cuenta que cuando se respecta al resalto sumergido, más o menos tendría la gráfica que está presentada a la derecha. Entonces, primero lo que hacemos es sumar la carga de agua más la elevación de la cresta, que nos da 2.4 metros, y reemplazando en esa fórmula, utilizando una calculadora científica para determinar esta ecuación, nos da un D1 de 0.112. Q, en este caso Q minúscula, sería el caudal del río, no, el caudal del canal de derivación sobre el ancho de reja. Y esto nos va a servir para determinar el D2, que es 0.86. Entonces, reemplazando para la fórmula de Pavlovsky 1973, tendríamos un ancho del desripeador de 3.79 metros, que redondeando nos daría un resultado de 4 metros. Ahí está, el desripeador, un ancho de 3.8 metros o 4 metros. Se puede usar entre esos dos resultados. Para el canal de limpia, en el momento de abrir la compuerta de lavada, todo el caudal debe irse por esta.
sin que nada entre al canal. Por lo tanto, el tirante no debe ser mayor a la altura del vertedero de salida. El coeficiente de rugosidad debido a la presencia del fondo debe ser de n igual a 0.025. Esto está presente en la tabla número 5 del manual de lana, valores de rugosidad n de Manning, para canales naturales con alguna vegetación y piedras esparcidas en el fondo. Tomamos el ancho del canal como 1 metro. Tomamos la rugosidad como 0.025, un área mojada de 1.4, un perímetro mojado de 3.8, una velocidad de 3.57 y un radio hidráulico de 0.368. La pendiente necesaria para el canal es según esta fórmula, donde nos da un 0.0302. Tener en cuenta que la pendiente del río tiene que ser superior a este valor. Si es inferior, se aumenta el ancho del canal o se levanta el fondo del desripiador. Hay que comprobar también que en el primer instante en que la compuerta se abre tenga una capacidad mayor de caudal de derivación mínimo para que el desripiador pueda vaciarse hasta el tirante de igual a la elevación del vertedero de salida que se tiene para el canal. En este caso, la compuerta no trabaja sumergida y que para la relación tirante sobre la carga de agua o carga agua hacia arriba es 0.585. Entonces, lo que tendríamos que hacer es tabular a partir de la tabla del libro de Crochin el valor de E, ya que ya tenemos una relación de tirante y agua hacia arriba. Entonces, una vez obtenido el valor de reemplazando en la fórmula del caudal igual a K por E por la abertura de la compuerta por el ancho de 1 metro por la raíz de 2 veces gravedad por 1 más 1,9 más la velocidad, que en este caso sería 2 porque es lo recomendado, al cuadrado sobre 2 veces la gravedad menos E por A. Entonces nos daría un resultado que está abajo, un caudal de 5.12 metros cúbicos por segundo, y esto al ser mayor al caudal que ingresa a nuestro canal de diseño es aceptable. Para el diseño del canal de limpia hay que tener en cuenta la velocidad crítica de arrastre. Esta se determina multiplicando por 1.5 C por el diámetro de grava mayor al cuadrado, que nos daría igual a 1.55 metros sobre segundo. El caudal formativo simplemente sería el caudal máximo de avenida por 0.10 y el caudal de medio anual por 0.7. El ancho del canal de limpia simplemente estaría estimado por la siguiente fórmula, en donde nos da un resultado de 10.22 redondeando a 10.2. Para la velocidad de limpieza, si las dimensiones del desripiador son, ahí hay que tener en cuenta que C15 es la longitud de la SUT, que en ese caso sería 67, pero para un caso externo hay que tomarlo como 15 metros de largo, un ancho de 10.2 que tomamos en el cálculo anterior, y se vacía desde la profundidad de 2.4 metros a 1.4 metros. Entonces el volumen que se debe desalojar es de 153 metros cúbicos. Asumiendo que todo es evacuado por la compuerta y que el caudal varía linealmente de 5 metros cúbicos por segundo a 5.12 metros cúbicos por segundo, el tiempo se determina a través de esta fórmula y nos da un tiempo de 2614 segundos. Continuando con lo mencionado anteriormente por mis compañeros, en este caso me toca hallar lo que es el diseño de azud o barraje, con las siguientes consideraciones ya mostradas anteriormente. En este caso tenemos el ancho de encasamiento, que viene a ser un dato hallado anteriormente, y bueno, obviamente la altura de la ventana de captación.
¿Esto para qué? Debemos entender primero que el azud es un dique vertedero. Este dique vertedero está ubicado con un barraje y una fosa disipadora. ¿Qué función tiene? Obviamente eso ya es disipar, como lo dice, la energía del flujo del agua que se produce. Y aparte, también contar con esa cierta altura, por eso la función de vertedero, para obviamente forzar una redirección de el caudal de agua hacia la ventana de entrada, que por donde va a ser tratada, por así decirlo, y va a pasar a ser utilizada para distintos fines. En este caso, vamos a utilizar un perfil Krieger, como es un vertedero, por así decirlo, el azud. ¿En qué consiste este perfil Krieger? El perfil Krieger es un perfil en el cual se busca minimizar la cantidad de disipación de energía, y obviamente esto también va a traer como una buena consecuencia que el azud obviamente no presente tantas fallas y pueda ser diseñado sin muchos problemas. Vamos a ver qué consiste este perfil a lo largo del diseño. Primero tenemos hay que hallar la longitud del barraje con nuestro ancho de encasamiento promedio. Primero tenemos que hallar una longitud del canal de limpia, que esto según por norma de lana suele ser 10%. Tenemos que ver, luego de esto hallamos una longitud del barraje, que básicamente es la resta entre estos dos. Y obviamente redondeando a múltiplos de 5, lo que se hace normalmente en el ámbito de estructuras hidráulicas, nos sale 9.5 metros. Acá se puede ver más que todo una imagen detallada del autor de Alfaro, que si mal no recuerdo es de una tesis en el cual diseña la bocatoma, que se pueden ver las distintas distribuciones de cargas en el que se va a producir la longitud de barraje. Esto ya es otro tipo de bocatoma diseñado, pero nos sirve mucho como referencia. Ahora tenemos que ver la altura del barraje. Esta altura normalmente suele ser por encima de la cresta, o cimacio de esta sud. ¿Qué quiere decir? Que el caudal va a pasar esta cresta, produciéndose, por así decirlo, un resalto hidráulico. ¿Cómo hallamos esa altura del barraje? Necesitamos una cota de barraje, una cota de aguas máximas de descarga, porque desglosando vamos a determinar estas dos cotas, nos va a salir la altura total sobre la cresta, que obviamente viene a ser la suma de la altura de la ventana de captación allá anteriormente, más una altura por seguridad para evitar ingreso de materiales por arrastre, y otra altura que viene a ser un valor de carga del agua. Normalmente por normado, también por el ANA, suele ser mayor o igual que diga a 0.20, pero en este caso vamos a utilizar 0.50 para los datos ya planteados, obviamente, que por lo general no requieren un estudio, por así decirlo, detallado para hallarlos. Como es un diseño, todavía es como decir, están en prueba y error normalmente estos datos, siempre y cuando también cumplan las condiciones. En este caso, nuestra altura de barraje nos sale alrededor de 2.10, y viene a ser la suma total. Y vamos ya a seguir con la carga sobre esta cresta, en el vertedero del azud. Como pueden ver acá en el diseño del azud, acá va a estar una carga sobre esta cresta. Y acá también pueden ver la parte del perfil de barraje para hallar el P. Acá lo pueden observar según las consideraciones de Lana, en el libro de Estructuras Hidráulicas 1 de la Universidad Agraria La Molina. Para hallar la carga de la cresta vamos a utilizar algunas fórmulas para ir desglosando. Como pueden ver, tenemos las fórmulas para hallar con el caudal de barraje, que es igual a 2/3 de la caudal de avenida, la composición del caudal de barraje, que viene a ser un coeficiente de descarga por la longitud, por la carga del agua. Acá pueden ver cómo sería la carga del agua, el gasto caudal, caudal unitario, mejor dicho, y esta fórmula para hallar el coeficiente de descarga, que viene a ser de una correlación. Esta correlación proviene del gasto, del paramento con la carga, una relación
¿Qué quiere decir esto? El paramento, lo deben entender, mejor dicho, viene a ser toda esta zona de acá. Toda esta zona de acá viene a ser el paramento, mejor dicho, toda la altura, básicamente. Acá que vamos a ingresar los datos y bueno, vamos a primero hallarle el gasto caudal para que lo puedan entender mejor. Y acá pueden ver también otros tipos de perfiles de, bueno, de mismo autor, cómo lo distribuye y con sus respectivos elementos. Como pueden ver acá tiene un eje, un origen de coordenadas, un punto de tangencia, que después vamos a ir viéndolo para hallar la forma del perfil. Después de hacer esta correlación esta correlación nos va a botar una ecuación dependiente, que es la que estamos utilizando para hallar el gasto nominal, como pueden ver acá. Bien, ahora quiero hallar un nuevo coeficiente de descarga. Y bueno, ustedes dirán, ¿para qué quiero hallar un nuevo coeficiente de descarga? Este coeficiente nos puede servir para distintos diseños, bueno, muy aparte del vertedero, que en este caso son de perfil Krieger, no lo tomamos tanto en cuenta, pero para posteriores diseños sí que va a servir. En este caso utilizamos la carga, bueno, este coeficiente de descarga ya planteado, de 210, para hallar los distintos valores de carga que vienen a ser desglosando estas fórmulas ya planteadas anteriormente. En este caso, nuestra carga mayor, la carga sobre el agua, nos sale alrededor de 11.988. Con nuestras dos cargas que vienen a ser básicamente cargas de iteraciones de distintos valores en este caso. Acá pueden ver que es una más cercana al HO. Bueno, que es básicamente la suma. Ahora sí nos vamos a lo que es netamente el perfil Krieger para el diseño de vertedero de la SUT. Y la ecuación planteada, que bueno, esto viene según el criterio del UCBR, o bueno, mejor dicho, Bureau of Reclamation, que es una entidad estadounidense que más que todo regula estas condiciones para diseño de distintas estructuras hidráulicas sobre todo. En este caso nos plantea una simple ecuación. Como bien dije antes, el perfil Krieger se centra más que todo en disminuir las disipaciones de energía. Y esto lo puede hallar a través de una relación con el tirante, los coeficientes de forma, coeficientes de forma de descarga y bueno, obviamente los puntos de tangencia, que vienen a ser X y Y. ¿Esto qué tiene que ver? Como pueden ver, como observan en esta imagen de acá pueden ver dos coordenadas X y su origen. Estas dos coordenadas van a tener distintos valores para obviamente formar esta especie de pendiente, esta especie de bajada que va a interactuar con el flujo del agua y obviamente va a haber todo tipo de interacciones, pero la que más nos interesa es que el caudal pueda chocar, no generar un resalto, que significa una mayor disipación de energía, y más que todo es redireccionar una parte significativa de ese caudal hacia las rejas para que pueda entrar el flujo del agua y pueda ser utilizada para las necesidades cotidianas, que es para que esto se realizan estas estructuras hidráulicas. Bueno, prosiguiendo, tenemos nuestros valores ya planteados anteriormente. En este caso vamos a utilizar el HA, que viene a ser de nuestras iteraciones planteadas anteriormente. Y bueno, nuestra carga total. En este caso tenemos que utilizar esta relación HA sobre HO, que viene a ser la relación entre cargas. Y bueno, a través del criterio CBR, que se encuentra en el libro de Reguín, que viene a ser el diseño de estructuras hidráulicas. Bueno, acá está claro. Del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. He encontrado las tablas del criterio de UCBR, que son distintas correlaciones, y bueno, lo único que tendríamos que hacer principalmente es obviamente con esta relación que ha hallado el HA al HO, plantearlo acá. Como pueden verse en la tabla, el HA, HO aparecen todas, y solamente trazamos la línea en la cual va a aparecer. Como también se imaginan, los valores no suelen variar mucho, ¿sabes? Incluso acá están separados por cuadrantes mínimos, incluso van de 1 a 1, lo que, obviamente facilita el hallar un coeficiente más preciso.
Aunque bueno, esto es más netamente un poquito empírico al ser un criterio ya antiguo de los años ya 90, como se vio. Y pues simplemente solamente trazamos la línea que corte en esa curva. Ay, cierto, olvidé decirles que el paramento, bueno, se sobreentiende que ese paramento, que viene a ser la altura, es de forma vertical. Así que solamente tomamos en cuenta esa curva vertical. Y nos van a salir distintos valores, como pueden ver en K, en N, en las coordenadas del punto de tangencia que nos van a otorgar ese perfil. Y bueno, obviamente son estas coordenadas según talud aguas arriba. ¿Qué quiere decir? Que básicamente estos radios, bueno, estas curvaturas, se van a encontrar básicamente arriba. Por eso se dice sección aguas arriba, del azul. Bueno, con estos datos ustedes dirán, ¿qué hacemos? Incluso acá pueden ver estos dos radios de curvaturas tangente que, bueno, nos otorga al final. Y obviamente despejando nos salen estos resultados, que ya con esto podríamos establecer tranquilamente ya el perfil Krieger, darle ya la forma y ver cómo, bueno, a qué distancia dura la curvatura y bueno, ya observar la pendiente que produce. Pero hay una consideración extra, que es una fórmula que va a verificar estas pérdidas de carga, o mejor dicho, la eficiencia hidráulica, con respecto a estas coordenadas, que como bien dije, el X viene a ser una distancia horizontal desde el eje del vertedero hasta un punto en este perfil, y bueno, obviamente el punto Y, que viene a ser una depresión en el perfil real con respecto a un perfil teórico. O sea, esta fórmula va a comparar estos valores básicamente. Pero obviamente, bueno, considerando una fórmula especial que, como bien dije, viene a ser la fórmula de la eficiencia, ya que se planteó arriba. Solo que en este caso vamos a desglosarla de manera que utilicemos derivadas. Como pueden ver acá, esta fórmula la desglosamos y tratamos de realizar una función que y funcione en x. Obviamente despejando, aplicando integrales, nos va a quedar este resultado final. Que este resultado es el que vamos a utilizar para representar gráficamente el perfil. Acá también hay otro dato, y es que el perfil Krieger tiene un radio hidráulico de curvatura relativa, o mejor dicho, un radio reducido, que muy aparte del radio de curvatura absoluta, bueno, se sobreentiende, va a ser como un radio inicial en la coordenada x0, por ejemplo. X0, como para que lo entiendan. Normalmente para el perfil Krieger establecido es 0.45. Y el procedimiento que vamos a llevar va a ser el siguiente. Con este 0.45 y también teniendo el dato del HO, que viene a ser la carga total, vamos a establecer un nuevo radio de curvatura, que normalmente suele ser igual al mayor radio de estos, pero en este caso lo reunimos a múltiplo de 5 para llevar un estudio más preciso. Entonces, si tenemos que este radio tiene un valor de 5.5, eso quiere decir que la curvatura mayor va a ser esa cantidad. Mejor dicho, a ver, como pueden ver en esta imagen de acá abajo, acá se debe llegar a 5.5, mientras que acá tiene que iniciar en 0. Y si lo tomamos en valores de x de distancia horizontal, quiere decir que x va a tomar como máximo 5.5, y con ese valor de x ya podemos determinar y. O sea, explicando la fórmula, mejor dicho, estaríamos desglosando x para calcular y, solamente con esta ecuación planteada. Entonces, para el caso máximo tenemos una depresión de 3.78 metros, partiendo de la cresta hasta el final del radio de curvatura. Ojo, esto no tiene nada que ver con la altura de tu azud, porque puede ser que esta curvatura tenga una pendiente mínima de, no sé, 1 o 2% y se produzca esa distancia. Acá pueden ver un gráfico más detallado del punto de tangencia en el cimacio. Como pueden ver, acá está la línea de energía, la cresta, un perfil teórico, el perfil real, un talud que pueden ver acá, y obviamente los distintos puntos de tangencia que tienen también consideraciones en los ángulos. Pero siempre tomando en cuenta esta ecuación de la disipación de energía. Bueno, en este caso yo he representado gráficamente usando un gráfico de dispersión, y obviamente utilizan la misma ecuación para distintos datos.
En este caso, para mejorar la precisión de estos datos y que se pueda tener un mejor entendimiento de cómo se produce este perfil, he utilizado una cantidad de 20 datos para obviamente distribuirlos aquí y se observe como resultado final. Acá pueden ver el punto de tangencia cuando termina este perfil Krieger y la cantidad de depresión utilizada, que viene a ser de menos 1.44 metros. Acá lo pueden ver. Incluso acá también se puede ver la fórmula utilizada, que tiene que ver con la función de x. Bueno, la función de x básicamente. Y bueno, ese sería el resultado final del perfil Krieger con Azud. Lo que más se busca en este caso es obviamente observar, determinar muy aparte de la longitud y la altura, observar este radio de curvatura, que va a ser muy importante en el diseño del barraje y que obviamente debe dar un cambio al cómo va a ser su interacción con el flujo del agua y también buscando menorizar las disipaciones de energía producidas. Ya. Continuando con la exposición, ahora vemos el diseño del encofrado de protección, que esto es básicamente el colchón disipador que es necesario colocar una escobilla o un encofrado con el fin de reducir el efecto erosivo y contrarrestar el arrastre por acción de filtración. Ahí, como se muestra en la imagen, podemos ver el encofrado o la escollera. Ya. Para ello vamos a calcular el espesor del enrocado usando la fórmula que se muestra ahí, que es el E', que va a ser igual a 0.6 por el caudal unitario elevado a un medio, que va a ser multiplicado por la carga de agua sobre el barraje, que va a ser dividido entre la gravedad, esto que va a ser elevado a un cuarto. Ahora, para hallar el H, vamos a usar la suma, que P es la altura del barraje, más el HO, que es la carga de agua sobre el barraje, obteniendo 14.09 metros. Y el Q, que es el caudal unitario, que en este caso es de 0.94. Entonces vamos a tener que el espesor del enrocado es de 0.65 metros. Ahora, para calcular la longitud del enrocado, según Blin, la longitud del empedrado está dado por la siguiente fórmula. Ahí vemos la siguiente fórmula, la cual se usa para hallar el enrocado. Igual aquí vamos a utilizar la carga del agua para máximas avenidas, que anteriormente hemos hallado que es 14.09 metros, y el caudal unitario, que también anteriormente ya lo teníamos. En este caso tenemos un coeficiente de acuerdo al tipo de suelo. Como podemos ver en la tabla, ahí tenemos los coeficientes. Para nuestro trabajo tenemos un coeficiente de 12, la cual es arena fina. Entonces, la longitud del enrocado va a ser de 0.55 metros. Eso es todo. Bueno, finalmente hemos concluido con la presentación del diseño en Boca Thomas, que solamente ha abarcado de manera general lo que es principalmente el diseño de la SUD, bueno, de acuerdo a un perfil Krieger, un enrocado genérico, por así decirlo, y bueno, obviamente los principales datos. Todo esto utilizando obviamente los libros que se pueden presentar a continuación, la verdad. Sin más que decir, gracias por su atención y muchas gracias.